Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar a la maestra Katia Marisol Rico Espinosa. Ella es la cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esto es porque recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer un informe ambiental de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, donde presentan un contexto actual de esta área natural protegida, sus recursos hídricos, pero también problemas socioambientales. Como parte de estos problemas socioambientales, bueno, lamentablemente han registrado que al menos 6 defensores del territorio de esta región de Jalisco, tan importante en términos ecológicos y de bienes comunes, al menos 6 defensores han sido asesinados desde el año 2020. Maestra Katia Rico, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación y gracias aquí por hacer énfasis y eco en este informe tan especial que estamos presentando. Al contrario, nos interesa mucho justamente que nos comparta, primero, qué llevó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a centrar su mirada para llevar a cabo un informe especial sobre la Sierra de Manantlán. Claro, mira, comentarte, Rubén. Desde que inició esta administración con la presidenta Luz del Carmen, se visibilizó una agenda ambiental en una visitaduría general. Es decir, es la de 3 décadas que la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con una visitaduría encargada de temas medioambientales. Uh-huh. En ese tenor, obviamente hemos tratado de hacer no solamente las actividades de defensa que son cotidianas por parte de la Comisión, es decir, la presentación de quejas, la investigación y la resolución, sino también hemos buscado formar este bagaje de documentos que también puedan apoyar a las autoridades y a la población en particular para generar ese cambio o esa actualización en políticas públicas sobre ciertos temas. El área obviamente natural protegida de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, pues obviamente es una de las más importantes. Es obviamente por su ubicación, por su importancia, por los municipios que tienen de influencia. Es un área que no podemos dejar desapercibida en el estado de Jalisco y por eso estamos haciendo este análisis muy particular. Uh-huh. ¿Qué fue los principales hallazgos de este informe especial de la Sierra de Manantlán, maestra? Bueno, como bien lo comentas, hacemos un índice donde fue poco a poco identificadas algunos de los problemas que se han presentado en las últimas décadas. Fue muy complejo comentarte bien, fue complejo tratar de identificar cuáles de todas las problemáticas que se han presentado durante más de medio siglo en esa zona íbamos a poner en el informe. Iniciamos con un acta de investigación donde empezamos a solicitar información a las autoridades involucradas de los 3 niveles y con esa información que recabamos el año pasado pudimos generar un área en específico de estudio. Y te comento esto antes de entrar a las conclusiones, sí, para que podamos identificar por qué tenemos esos puntos finales. Así es. El contexto del documento obviamente nos habla sobre primeramente la población y el área de influencia de la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Después, la problemática o lo que involucra a los acuíferos de esa zona tan importante, por lo tanto los recursos hídricos y su disponibilidad. Después tratamos de hacer un apartado, Rubén, en donde identificamos una aproximación de las problemáticas socioambientales. ¿Por qué lo manejamos como una aproximación? Porque sabemos que hay más, pero es tanta la información que teníamos que concluir y aterrizarla en un documento. Es la primera vez que hacemos un documento de esta zona en donde involucre esta población afectada. Muy importante, las agresiones a las personas defensoras de ambiente y territorio. Así es. Maestra, y justamente deteniéndonos en este punto de los asesinatos de defensores, han identificado 6, ¿los puede recordar y en qué contextos ocurrieron específicamente? Sí, bueno, no los manejamos tan específico como cada uno de ellos. Si tú tienes oportunidad o la audiencia de identificar el informe en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos,
podemos identificar que hacemos un apartado, el último de ellos, en donde efectivamente tratamos de aterrizar como hay muchas de las agresiones que han tenido personas defensoras de ambiente y territorio. ¿Por qué digo que son muchas? Porque evidentemente en lo largo de, como también te lo comento, de casi más de medio siglo, pues evidentemente no tratamos de aterrizarlo al año 2020 a la fecha. ¿Por qué del 2020 a la fecha? Porque precisamente también cuando la Red de Derechos Humanos acude a instancias internacionales a solicitar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una investigación en torno a estas problemáticas que se están enfrentando en esta zona. Entonces, por ahí el documento hace mención de cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional y en este caso la Comisión Interamericana se ha pronunciado respecto a estas problemáticas que hay en la zona. Manejamos algunas de las múltiples violaciones que se han presentado y como bien tú lo comentas, hay 6 de ellos que están señalados ahí con sus agresiones, en donde muchos de ellos han perdido la vida y muchos de ellos también han recibido o han sido víctimas de agresiones y violaciones no solamente en su economía corporal, sino también en sus bienes y en sus familias. Específicamente, digamos, mencionamos la reserva de la Sierra de Manantlán, pero específicamente tiene que ver con los intereses extractivistas de la empresa Peña Colorada. ¿Estoy en lo correcto, maestra Katia? Sí, hay muchas, precisamente dentro de nuestro apartado, dentro de nuestro informe nosotros tenemos un apartado que habla sobre la minería de hierro en contextos de conservación y el caso de Peña Colorada. Hacemos énfasis precisamente como el tema de la minería en la zona, la riqueza de la zona ha sido también su calvario, porque tanta riqueza ha llamado la atención de tanta explotación y a su vez la división también de muchos de los terratenientes en muchas comunidades locales y estatales. ¿Qué tal, maestra? Rico, le saluda Jesús Estrada. Justo, bueno, un par de preguntas. Una, si el informe también señala la otra causa, digamos, que se ha señalado de estas agresiones, que sería la tala ahí en esa región. Y también si el informe, pues ya, digamos, pone nombre a los agresores, ya sean empresas comerciales o personas en particular. Hola, Jesús. Bueno, comentarte efectivamente sobre la tala, claro que sí. De hecho, nosotros por allá hacemos mención en uno de los apartados, que es una de las problemáticas, porque las denuncias más recurrentes son precisamente la tala ilegal, la extracción minera, como en el caso de Peña Colorada, los cambios de uso de suelo, y obviamente con todo esto serían como las cúspides de las denuncias más recurrentes en la zona. Pero el informe, tal como señala Peña Colorada, digamos, sería una de las empresas que ya vienen con nombres señaladas en este informe. ¿Hay otras también? Aparece Peña Colorada como una de las más emblemáticas y en donde mucha de la población y mucha de la información con la que cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que se hizo al llegar por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, involucra directamente a Peña Colorada. Maestra Katia Rico, finalmente, ¿qué recomendaciones emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre este contexto de la Sierra de Manantlán? Así es, mira, Rubén, hacemos una serie de apuntes finales muy interesantes, porque como bien les comento, es un tema mucho más complejo de lo que pudimos nosotros aterrizar en el informe. Si bien el informe trata y actualiza la situación en la que se encuentra la reserva de la biosfera, lo cierto es que es una área natural tan importante que incluso su propio programa de manejo prácticamente resulta obsoleto. Tenemos 25 años de ese programa de manejo y por lo tanto habrá que actualizarlo. Si bien en esos apuntes finales hay que identificar que es un área natural protegida que corresponde su atención precisamente a en este caso a la jurisdicción federal. La CONAM también por ahí nos repartió mucha información, nos hizo llegar muchos documentos y ahí estamos haciendo precisamente apuntes finales sobre el vacío legal en el que se encuentra el territorio de alguna parte de esta zona
que involucra a los estados de Colima y Jalisco. Como ustedes recordarán, ese conflicto de límite territorial pues obviamente dificulta la coordinación de las instituciones y evidentemente aumenta la impunidad de la resolución de los problemas que se puedan presentar. Entonces, en nuestros apuntes finales obviamente hablamos sobre las concesiones mineras, la tala ilegal, los cambios de uso del suelo, la deforestación. En el caso muy en especial hacemos énfasis a la contaminación de las aguas en la zona y cómo esa contaminación afecta precisamente a todo el área de influencia, que no solamente son los 15 municipios de Jalisco y los 2 del estado de Colima, sino que son aproximadamente 14 municipios con una población de más de 900,000 habitantes. Entonces es un área muy importante que debe de tener en consideración una actualización en su programa de manejo y una atención concurrente por parte de las autoridades. Maestra, finalmente de mi parte también, si el informe emite recomendaciones para atender la crisis por desaparición de personas, digamos, en el marco de estas agresiones, hay que recordar que incluso policías municipales de Cuautitlán fueron en su momento señalados por participar en una de estas agresiones, en concreto en contra de Higinio Trinidad de la Cruz. También hay recomendaciones para atender esta situación sumamente delicada de posible participación de elementos del Estado en estas agresiones. Mira, comentarte, precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también en el informe lo podrán ver, el año pasado tuvimos la oportunidad de realizar una comunicación directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la opinión consultiva sobre cambio climático en el apartado específico de personas defensoras de ambiente y territorio. Se hizo énfasis precisamente en el caso de Higinio, como tú lo comentas, y en esta investigación que estamos ahora haciendo pública, hay por ahí precisamente el señalamiento de una queja que actualmente se encuentra en la integración y que involucra esta problemática en específico de estos y donde se presume el estar involucradas personas, servidoras públicas de seguridad en la desaparición y posible asesinato de una persona defensora. Y hay una investigación y eso obviamente hará lo propio la comisión dentro de esta queja que se está investigando. Maestra Katia Rico, más allá ahora sí específicamente de Manantlán, teniendo en cuenta lo que nos mencionaba, que es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco tiene una visitaduría, es decir, una de sus ramas de investigación dedicada solamente al derecho ambiental, a los problemas socioambientales. ¿Se están preparándose otros informes? Porque pues en esta materia hay mucho que hacer en Jalisco, evidentemente. Está el Ixtiquil, está el caso de El Salto, Tala, en fin, estaba plagado de conflictos socioambientales el estado de Jalisco y quisiera preguntarle hacia dónde están mirando para otros posibles informes. Así es, mira, comentarte, la visitaduría encargada de asuntos ambientales es la cuarta, en donde la servidora es la titular, y efectivamente la cuarta visitaduría es encargada de esta agenda, pero también tenemos la agenda de Administración Pública Metropolitana. Sin embargo, el tema de la agenda ambiental, claro que tenemos por ahí investigaciones en curso, y el año pasado también emitimos también un informe especial sobre el área natural protegida de la Primavera. Lo cierto es que a diferencia del informe del 2023 al del 2024, que es de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, en este de la Reserva de la Biosfera de Manantlán involucramos la problemática y la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos en atender y de proteger a las personas defensoras de ambiente y territorio. Entonces, claro que sí, tenemos por ahí muchísimas más actividades enfocadas a la agenda ambiental y obviamente muchas más investigaciones que estaremos pues próximamente haciendo públicas también. Finalmente, hablando de defensores del medio ambiente, fue asesinado a principios de noviembre del año pasado Alejandro Gobel, un activista en contra de la verificación vehicular, identificado justamente como un activista ambiental. ¿Hay alguna recomendación en curso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por este caso? No, hasta el momento no tenemos investigaciones enfocadas en este tema en particular de esta persona. Claro que tuvimos por ahí conocimiento y nosotros por ahí incluso teníamos algunas interacciones que en su momento, hace algunos años, no por parte de esta visitaduría, sino la administración anterior, donde se tuvo contacto con él, pero no, en el momento no tenemos ninguna investigación. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, maestra Katia Rico Espinosa, por tomar esta llamada, informarnos y compartirnos información de este informe especial. Muchísimas gracias a ti, Rubén, y a ti, Jesús, y pues a ti te vamos a decir, muchísimas gracias por el evento, que por ahí tengan la oportunidad de buscar este informe, esta administración especial,
y pues estamos ahí al pendiente de las invitaciones que hagamos públicas. Muchas gracias, maestra. Ya estamos, vamos a compartir en nuestras redes sociales este informe ambiental, Reserva de la Biosfera de Manantlán. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista esta tarde.